Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase y hoy nos toca hablar sobre resistencia del organismo a la infección en su segunda parte. La primera parte había sido de todo generalidades y especialmente la función de cada uno de los glóbulos blancos en relación a la resistencia de nuestro organismo a la infección, lo que llamábamos inmunidad. Esta parte va relacionada a otro tipo de células que también se han originado de una madre pluripotencial y han dado lugar por diferenciación a una célula comprometida con una línea celular. De esta manera hoy nos toca hablar de los linfocitos sobre todo y hace hincapié en dos tipos de defensa que tiene nuestro organismo en relación a este tipo de resistencia, que sería la acción de los linfocitos T, que están relacionados con la inmunidad celular, y la acción de los linfocitos T, que están relacionados con la formación de anticuerpos. También es un poquito largo el tema, no sé si logremos a acabar, pero de todas maneras en este temario se tendría que tocar lo que es inmunidad y alergia. Empezamos. Para nosotros inmunidad va a significar resistir a algo que nos puede lesionar. Y como bien saben ustedes, existen varios tipos de inmunidad. Hoy vamos a hacer hincapié en lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. Como ustedes bien pueden ver, innata es todo con lo que nacemos, es la capacidad de resistir a algo que es propio ya de nuestro organismo. Y la adquirida, obviamente, o adaptativa es todo aquello que nuestro cuerpo va a ir adquiriendo al pasar los días o se va a adaptar ante algo que le puede, no adaptar ante algo que le pueda lesionar, sino gracias a ese contacto con ese antígeno, que lo vamos a llamar a todo lo que sea extraño, va a poder adquirir anticuerpos que forme por sí mismo y que a posterior, cuando vuelva a tener contacto con la enfermedad, ya sea capaz de... Nosotros tenemos que hablar de lo que son los procesos generales que ya habíamos visto, como ser la fagocitosis, la destrucción de microorganismos que habían ingerido nuestras células, la resistencia de nuestra propia piel siempre y cuando ésta esté intacta, la presencia en nuestra sangre ya de lisocimas, de polipéptidos básicos, de complejo de complemento que vamos a ver más adelante, y los linfocitos citotóxicos naturales o asesinos, que van a poder reconocer y destruir células extrañas, células tumorales, incluso células infectadas. Entonces, recordar que la lisocima es un polisacárido mucolítico que se va a dedicar a atacar bacterias, a disolverlas, los polipéptidos básicos, los cuales van a reaccionar a cierto tipo de bacterias. Se dice que sobre todo gram positivas, a las cuales pueden inactivar. Y el complejo de complemento, que vamos a ver que es un sistema de más o menos 20 proteínas, las cuales se activan en cascada por diversas vías, y lo que resulte de esa cascada y de esas activaciones son sustancias que van a ayudar a destruir las bacterias. Bueno, eso sería la inmunidad innata o con la que nacemos. Ahora tenemos que hablar de la otra parte, que es la inmunidad adquirida o adaptativa. Nosotros sabemos que el ser humano tiene que desarrollar una inmunidad específica contra microorganismos invasores es decir, que por bacteriología ustedes saben que existen
van a empezar a estudiar y están estudiando que existen varios tipos de virus, de bacterias, de toxinas, sustancias extrañas, restos o partes de estos virus y bacterias que son agentes extraños y que pueden ser lesivos para nosotros. Entonces, estos virus, bacterias y toxinas o sustancias extrañas tienen sus propias características, tienen sus propias formas de defensa y sus propias formas de llegar a nuestro organismo y causar enfermedad. Es por esto que el ser humano, frente a una de estas en específico, porque sabemos que existen múltiples clasificaciones de virus, bacterias, etcétera, etcétera, cuando tenga la posibilidad de enfrentarse a uno de ellos, nuestro cuerpo o el ser humano desarrolla una inmunidad específica contra ese invasor en forma individual y específica. Este desarrollo de inmunidad específica se debe a un sistema inmunitario y este sistema inmunitario va a ser el encargado de formar anticuerpos o linfocitos T activados. Entonces, adelantamos. Los linfocitos B son de los que depende la inmunidad humoral. La inmunidad humoral porque va a tener que formar anticuerpos y los linfocitos T corresponden a la inmunidad celular porque esos linfocitos cuando toman contacto, como vamos a ver más adelante, con agentes extraños y vamos a ver la forma en la cual toman contacto, se activan más, pero son específicos para atacar a aquel invasor en forma individual, es decir, al invasor que tenga nombre y apellido, solo se forman, valga la redundancia, para atacar ese grupo o ese virus o esa bacteria que lleva nombre y apellido en específico. Bueno, ya formados los anticuerpos y linfocitos T activados van a atacar y destruir microorganismos invasores específicos o toxinas. Entonces siempre son específicos en forma individual, etcétera, etcétera. Esa inmunidad adquirida, como ya les había adelantado, va a estar dada por la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Esta inmunidad humoral va a estar mediada por los linfocitos B, los cuales tienen que producir anticuerpos, y por su parte los linfocitos T, mediada por linfocitos T, forman más linfocitos T activados específicos para ese tipo de enfermedad. Ambos ya formados y con la misma finalidad tienen que ir a los tejidos linfáticos. Los dos tipos de inmunidad adquirida los inician los antígenos, o sea, tanto para la línea celular como humoral se inicia su actividad frente a un antígeno. El antígeno para nosotros, como ustedes bien saben, son todas las sustancias extrañas al organismo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender que se va a tratar de un antígeno? Entonces, por los estudios que se han ido haciendo, han visto que contienen uno o más compuestos que son diferentes al organismo. Se tratan de proteínas o grandes polisacáridos que tienen pesos masas moleculares grandes, más allá de 8000. Casi siempre están conformados por grupos moleculares repetidos en forma regular. A esto se llama epítopos en la superficie de la molécula grande. Tienen esto. Entonces, esto sobre todo los hace reconocer y les da ese proceso de antigenicidad. Los linfocitos, que son los responsables de la inmunidad adquirida en relación a la inmunidad celular, se van a localizar en los ganglios y en los tejidos linfáticos. Estos van a estar distribuidos en todo el cuerpo de manera que van a lograr interceptar a organismos invasores. Ahora,
tenemos que entender que existen varios tipos de linfocitos, pero como vuelvo a recalcar, los vamos a ver por grupos. Los linfocitos T, como habíamos dicho, que van a favorecer la inmunidad celular, y los linfocitos B, que van a favorecer la inmunidad celular. Tanto los linfocitos T y los linfocitos B, bien saben ustedes que derivan en el embrión cuando somos embriones de células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. Sin embargo, no es que se forman, maduran y luego van a cumplir una función. Estos linfocitos formados tienen que pasar por un proceso de preparación. Por lo tanto, dices, el linfocito T se preprocesa o se prepara en el timo. El linfocito B lo hará en el hígado, la médula ósea, en la primera mitad de la vida fetal. Ahora, de esto que se ha procesado en el linfocito T va a dar lugar a lo que es la inmunidad celular, y lo que se ha procesado como linfocito B a nivel del hígado y la médula ósea dará lugar a la inmunidad humoral. Ahora, es muy importante que recuerden que primero tienen que pasar por un proceso de preparación a nivel del timo, linfocito T, a nivel del hígado y médula ósea, en la primera mitad de la vida fetal, el linfocito B, que va a dar lugar a la inmunidad humoral. Esto es algo esquemático para que ustedes recuerden que la inmunidad celular está dada por los linfocitos T, la humoral por los linfocitos B. Esta sería la célula precursora de la cual nacen ambas líneas celulares, los linfocitos, y estos se van a diferenciar después en linfocitos T y B. En el timo se tienen que preparar los linfocitos T, pasan por una serie de maduración y preprocesamiento para formar linfocitos T específicos que vayan a actuar contra un antígeno en específico. Se supone que en el ganglio linfático están los linfocitos T y B, no están juntos, están separados, pero están en el mismo lugar. Allá en el ganglio linfático, como están dispuestos ahí, toman contacto cada uno con los antígenos, y las células plasmáticas derivan de los linfocitos B al haber tomado contacto con el antígeno, y por ciertos estímulos que vamos a ver más adelante, aumentan de tamaño y se van dividiendo y dan lugar a la secreción de lo que va a ser los anticuerpos. Y por otra parte, de los linfocitos T van a dar lugar a linfocitos T activados específicos contra un germen en específico. ¿Cómo es este preprocesamiento de linfocitos T y B? Habíamos dicho que los linfocitos T se originan a nivel de la médula ósea. Nosotros podemos entender que antes del nacimiento y unos meses después de que se han formado, tienen que preprocesarse o prepararse en el timo. ¿Y qué pasa en el timo? En el timo desarrollan una especificidad contra un antígeno en específico, desarrollan una especificidad frente a otro antígeno en específico, y así tienen miles de reactividades específicas. Cuando ya están listos, se diseminan por la sangre y se alojan en el tejido linfático. Ahora, ¿de qué manera sabe nuestro organismo que el timo ha preprocesado de manera adecuada? Lo hará siempre y cuando haya seleccionado este linfocito T, mezclándolos con casi todos los autoantígenos conocidos. Si en la etapa de su preparación este linfocito T reacciona contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo, entonces este es destruido y fagocitado, y de ninguna manera es liberado a la sangre, y por tanto no lo vamos a ver alojado en el tejido linfático. Entonces, son liberados solo los linfocitos T que no reaccionen contra nosotros mismos,
porque nosotros mismos tenemos nuestros propios antígenos. Entonces, después de ese entrenamiento y preprocesación, recién estos pueden salir a la circulación. Por otra parte, el linfocito B también tiene que pasar por un proceso de preparación a nivel del hígado en la primera etapa fetal, en la médula ósea en la última etapa y después del nacimiento. Este linfocito B va a secretar activamente anticuerpos, y los anticuerpos vamos a ver más adelante que son proteínas grandes que se tienen que combinar con su respectivo antígeno y tienen que destruir al antígeno. Forman millones de anticuerpos con diferentes reactividades específicas. Estos, como les había dicho anteriormente, migran al tejido linfático, pero separados de los linfocitos. Los linfocitos T y los anticuerpos del linfocito B tienen que reaccionar en forma muy específica con antígenos específicos, y para eso también tenemos que hablar de la función de los clones de linfocitos. Si existen antígenos específicos con los cuales ha tomado contacto tanto el linfocito T como el linfocito B, cada uno por su parte y al mismo tiempo se activan. Y los linfocitos T, como es sabido, van a formar linfocitos T activados. Y los linfocitos B, cuando están activados al contacto con el antígeno específico, van a formar anticuerpos. Y tanto estos linfocitos T activados como los anticuerpos tienen que reaccionar en forma específica contra aquel antígeno para el cual se han formado. En el tejido linfático se almacenan millones de tipos específicos de linfocitos. Entonces, cada uno de los linfocitos preformados van a ser capaces de formar ya solo sea un tipo de anticuerpo o un linfocito T específico. Solo el tipo específico de antígeno con el que reacciona puede activarlo. O sea, si no se ha formado, por decirles, para una bacteria en específico y viene otra, no va a reaccionar contra esa otra, tiene que reaccionar contra la cual se ha formado, o por lo menos tiene que ser una muy similar. Entonces, solo el tipo específico de antígeno con el que reacciona puede activarlo. Y una vez que se activa el linfocito por su antígeno, se reproduce, se empieza a multiplicar formando un enorme número de linfocitos duplicados. Entonces, todos los linfocitos que se han diferenciado y son capaces de formar tanto un anticuerpo o un linfocito T activado específico se llaman clon de linfocitos. O sea, ese grupo en específico, cuando ha tomado contacto, empieza a duplicarse. Y como se duplica y son todos igualitos que han reaccionado contra alguien en específico, a eso se llama clon de linfocitos. ¿Cómo se originan tantos clones de linfocitos? Se supone que hay una gran cantidad de segmentos genéticos con millones de combinaciones posibles, los cuales van a poder codificar solo una especificidad antigénica para cada linfocito T o linfocito B funcional. Entonces, ¿por qué son muchos? Porque hay cantidad de segmentos genéticos que pueden tener muchas combinaciones posibles. Los linfocitos T y los anticuerpos del linfocito B reaccionan en forma muy específica con antígenos específicos, y la función de los clones de linfocitos sería esto. Si es un clon del linfocito T, clon del linfocito B, entonces se necesita que un macrófago, les había dicho en la anterior clase que el macrófago era muy importante porque era una célula que va a presentar o va a pasar por contacto la información del antígeno que va a estar en su superficie a través de ciertos receptores, tanto a los clones del linfocito T o como a los linfocitos B. Entonces, estos van a formar un grupo, cada uno por su parte, van a clonar células,
igualitas que puedan reaccionar contra un antígeno específico o uno muy similar. Entonces, debemos recordar que en la superficie de cada una de estas células va a haber unas proteínas que son receptores de linfocitos T, y vamos a ver más adelante cómo los macrófagos presentan sobre su superficie a través de un complejo principal de histocompatibilidad el respectivo antígeno a estas células, a cada una de estas células específicas que pueden reaccionar contra el antígeno específico, y lo mismo aquí. Pero estas ya no forman células activadas, sino lo que forman es una serie de que los linfocitos B empiezan a diferenciarse, se convierten en células plasmáticas, estas a su vez activan y secretan anticuerpos, sobre todo a través de la interleuquina 1 activadora. Función de los linfocitos T en la activación de los linfocitos B. Entonces, hemos visto que cada uno trabajaba por separado, pero también es importante recordar que este antígeno, que activado al mismo tiempo tanto al T como al B, va a dar lugar a linfocitos T colaboradores. Más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de linfocitos T, y en específico estos linfocitos T del tipo colaboradores van a secretar unas sustancias que se llaman linfocinas, y estas linfocinas o sustancias a su vez pueden actuar estimulando o activando a los linfocitos B. Entonces, más adelante vamos a ver dentro de las funciones de los linfocitos T colaboradores cómo a través de unas sustancias que ellos secretan, que se llaman linfocinas, pueden estimular para que esos linfocitos B se activen aún más y puedan funcionar formando más anticuerpos contra el antígeno específico. ¿Cuáles son los atributos específicos del sistema de linfocitos B? Hablamos de la inmunidad humoral y de los anticuerpos en específico. Nosotros entendemos que si hay un agente extraño, tenía que fagocitarlo el macrófago, el cual se encontraba sobre todo a nivel del tejido linfático, pues si se acuerdan bien, era la primera línea de defensa. Entonces, el macrófago que ha fagocitado a este agente extraño tiene la posibilidad, como les decía antes, de presentar al antígeno extraño en el al linfocito T y al linfocito B. Entonces, hace que este linfocito T produzca células activadas y dentro de las células produzca el linfocito T colaborador, que habíamos dicho que tiene que secretar cierto tipo de sustancias y que estimulaba más todavía a los linfocitos B. Ahora, cuando estimula más a los linfocitos B, ya en contacto el propio linfocito B, también se dice que el linfocito B directamente puede aumentar de tamaño o reaccionar cuando ha tomado contacto con un antígeno extraño. Entonces, aumenta de tamaño, se convierte en linfoblastos, estos en plasmoblastos se van dividiendo, consiguen más células, 500 células, se dividen 4 veces, hasta 500 células en 4 días, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante que tienen que recordarse aquí es que el linfocito T y el linfocito B han reaccionado sobre todo a esta célula presentadora, que es una de las células presentadoras, que es el macrófago, que ha presentado en su superficie al antígeno extraño con el cual ha tenido contacto, y se han formado más linfocitos T colaboradores, además de linfocitos T activados, y a su vez han provocado que el clon de linfocitos B aumente en cantidad, pero también nos recuerdan que este linfocito B puede tomar contacto directamente con el antígeno extraño, aumentar de tamaño, convertirse en linfoblastos, plasmoblastos y dar lugar a varias células las cuales van a formar anticuerpos.
Formación de linfocitos de memoria y la diferencia entre una respuesta primaria y secundaria. Este es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, como por ejemplo cuando nos vacunan, sobre todo las vacunas de poliomielitis, de sarampión, las vacunas que recibimos de niños. Las han creado sobre todo visualizando las etapas en las cuales o edades en las cuales nos enfermábamos nosotros. Entonces cuando a nosotros nos vacunan, se supone que nuestro organismo reconoce el agente extraño, pero se supone que ese agente extraño no crea una gran enfermedad porque puede estar atenuado, porque puede estar muerto, etcétera, etcétera, pero de alguna manera como agente extraño causa una reacción en nuestro cuerpo, y al causar una reacción en nuestro cuerpo empieza a activar linfocitos activados, empieza a activar la mayor producción de anticuerpos, etcétera. Entonces, si nosotros nos han vacunado, por ejemplo, la primera dosis, tenemos una respuesta primaria y empezamos a formar más células activadas y empezamos a formar sobre todo anticuerpos. Ya cuando de alguna manera nosotros nos colocan la segunda dosis, somos capaces de crear por nosotros mismos al reconocer a ese agente extraño otra vez, porque ya teníamos soldados que podían atacar a los primeros, la reacción cada vez va a ser mayor. A eso se refiere. O por el contrario, si yo he tomado contacto con algún tipo de enfermedad, por ejemplo, y ya para la segunda, tercera vez que tome contacto con la enfermedad, seguramente voy a tener mayor cantidad de anticuerpos. Entonces seguramente ha habido linfocitos de memoria que se van a acordar, por decir, de que hay soldados o células, mejor dicho, que pueden atacar con mayor intensidad y mayor rapidez al agente extraño otra vez. Entonces, todo lo pintado en esto es la concentración de anticuerpos, estos son las semanas en las cuales ha transcurrido. Esta concentración de anticuerpos sería más para la reacción de los linfocitos B de memoria, y tenemos que en rojo que la reacción primaria cuando no se tiene que se llama cuando no se tiene mucho contacto. En azul vemos con el propio contacto la reacción o la concentración de anticuerpos medida ha sido visible, ¿no? Y esto continúa hasta la 8ª semana. Sin embargo, cuando yo tomo contacto con el agente extraño otra vez, ya la concentración que estaba casi cero es alta en relación a la reacción primaria que tengo, incluso en menos tiempo. Entonces, de ahí que es importante los linfocitos de memoria. ¿Cuál es la naturaleza de los anticuerpos? Los anticuerpos, para nuestro conocimiento, son gamma globulinas que tienen un peso molecular alto de 160.000 a 970.000. El anticuerpo, cuando toma contacto con su antígeno específico, va a lograr una serie de reacciones y la vamos a ver más después, pero a los anticuerpos también los podemos abreviar como IG, que significa inmunoglobulina G. El 20% más o menos son proteínas plasmáticas, y la combinación de cadenas pesadas y ligeras, que pueden ser 2 ligeras, 2 pesadas, o parejas de cadenas de 2 o de 10 pares, forman lo que es un anticuerpo. Entonces, aquí vemos un anticuerpo con sus cadenas pesadas y con sus cadenas ligeras. Aquí tenemos una porción variable y una porción constante. Es importante que nosotros podamos diferenciar
la función de la porción variable y la función de la porción constante. La porción variable es la que va a tener contacto con el antígeno, por lo tanto, se dice que la porción variable es diferente en cada anticuerpo, y en esa porción es la que se va a unir específicamente a un tipo de antígeno en particular. Por otra parte, la porción constante también tiene función porque va a determinar otras propiedades de este propio anticuerpo, lo que va a determinar, por ejemplo, factores como la capacidad de difusión que va a tener este anticuerpo en los tejidos, su capacidad de adherencia a estructuras específicas dentro de los tejidos, la unión al complejo de complemento, la facilidad con que los anticuerpos atraviesan las membranas y otras propiedades biológicas que le da a este anticuerpo. Ahora, esta tiene que tener una combinación de enlaces no covalentes y covalentes como el disulfuro para mantener unidas estas cadenas ligeras y pesadas. Ahora, hablamos sobre la especificidad de los anticuerpos. Hay una organización de aminoácidos que tiene una forma estérica que es diferente para cada especificidad antigénica. Cuando un antígeno entra en contacto con anticuerpos o múltiples grupos protéicos del antígeno, se tienen que ajustar como una imagen en espejo a los anticuerpos a través de una unión rápida y fuerte. También podríamos tomar el ejemplo de una cerradura con su propia llave. Entonces, si la llave encaja dentro de la cerradura, serían específicos uno con el otro. Entonces, de esa manera tenemos que ver la especificidad. Cuando el anticuerpo es muy específico, la unión entre el antígeno y el anticuerpo es fuerte. Es fuerte a través de enlaces hidrófobos, a través de enlaces de hidrógeno, a través de atracciones iónicas, a través de las fuerzas de Van der Waals. Es por esta razón que han logrado tratar de medir a través de una constante de afinidad cuánta afinidad tiene este antígeno con este anticuerpo. Y está medida de la siguiente manera, y dicen que la constante de afinidad va a ser igual a la concentración del antígeno específico menos los anticuerpos unidos, o sea, concentración de antígeno-anticuerpos unidos sobre la concentración de anticuerpo por la concentración de antígeno, ¿no? Esto es simplemente para saber que se puede tratar de medir esa afinidad que tiene el antígeno con el anticuerpo. Aquí un mejor ejemplo de unión de moléculas de antígeno entre sí por anticuerpos bivalentes. Entonces, ¿por qué dicen bivalentes? Porque esto sería un anticuerpo que tiene dos brazos, ¿no? Que puede acaparar a más. Entonces, estos anticuerpos bivalentes, si ustedes ven, tienen una especie de receptores que van a calzar directamente sobre este antígeno. Bueno, existen varios tipos de anticuerpos. Ustedes ya los conocen, se los llaman también inmunoglobulinas, y dentro de las más conocidas están las inmunoglobulinas M, la G. La M y la G son de las que más sabemos. Tenemos la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E. Entonces, de la inmunoglobulina M, lo más importante que debo recordar es que aparecen sobre todo cuando apenas nos enfermamos. Esta es la respuesta primaria de nuestro organismo de formar este tipo de anticuerpos. Entonces siempre los vamos a ver en una respuesta
respuesta primaria. Dentro del grupo de anticuerpos son muy pocos, pero son muy importantes para la activación de anticuerpos. Entonces la inmunoglobulina están en menor porcentaje, pero sobre todo son importantes en la respuesta primaria a una enfermedad. La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es un anticuerpo bivalente, representa el 75% de todo lo que son los anticuerpos. Son muy capaces, son muy importantes, son los únicos que pueden atravesar la barrera placentaria. La inmunoglobulina A, que está inmiscuida en la defensa misma de mucosas. La inmunoglobulina D, que sirve para controlar o ya sea activar o suprimir la defensa dentro del organismo. Sobre todo es un receptor para el linfocito B, sobre todo que no ha sido expuesto todavía a un antígeno. Sirve como un marcador de diferenciación. La inmunoglobulina E está relacionado con las alergias y sobre todo su función está asociada a los mastocitos. Bueno, estos anticuerpos tienen su propio mecanismo de acción y activan el sistema de complemento, o como les diría, a ver, para que me entiendan, ya formados los anticuerpos tienen mecanismos de acción y sus mecanismos de acción pueden ser de dos formas. Primero, pueden ser por ataque directo. Por ataque directo, ya sea que estos propios anticuerpos puedan causar aglutinación, en la que se supone que múltiples partículas grandes que se unen a sus antígenos específicos en las superficies, como las bacterias, se van a empezar a pelotonar o se van a unir en grupos. Entonces, estos ejemplos los vemos directamente, sobre todo en esa reacción antígeno-anticuerpo, ya con bacterias o, por ejemplo, con los eritrocitos que vamos a ver más adelante. La precipitación es cuando aparece un complejo molecular del antígeno soluble y tiene como ejemplo, por ejemplo, el toxoide tetánico, y donde unido al anticuerpo van a permanecer en un tamaño tan grande que incluso van a ser insolubles al agua y se van a precipitar. La neutralización en la que los anticuerpos empiezan a cubrir los lugares tóxicos de la sustancia antigénica para que no cause lesión en nosotros, y la lisis, en la que algunos anticuerpos potentes son capaces de atacar directamente las las membranas de las células, y además pueden romperlas, de ahí el nombre de lisis. Entonces vamos a recordar que el anticuerpo puede tener un ataque directo, sin embargo al principio no son suficientemente fuertes como para que digamos que es una función muy importante en la protección del cuerpo. Sin embargo, sabemos que la mayor parte de los efectos amplificadores de ese sistema de complemento son sumamente importantes unidas a estas. Ahora, ¿qué es el sistema de complemento? El sistema de complemento es una vía clásica que le inicia una reacción de antígeno-anticuerpo. Cuando un anticuerpo se va a unir a un antígeno en una zona, aquí va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, este complejo antígeno-anticuerpo, si ustedes ven, produce una reacción de estas sustancias y hace que se activen en forma de una cascada. Se activan en forma de una cascada y el resultado de este tipo de reacciones da lugar a otras sustancias o complementos que coadyuvan
con enfrentarse al agente extraño. Entonces, nosotros podemos observar, por ejemplo, que se activa a la molécula C1 del sistema de complemento y va activando a las demás. Ahora, todo lo que ha resultado aquí en sustancias van a tener efectos importantes como la opsonización de bacterias. Tenemos la opsonización de bacterias gracias al C3b que se ha formado. Esta va a activar, ¿qué es la opsonización de las bacterias? Ustedes recuerdan que va a activar con fuerza la fagocitosis de los neutrófilos y los macrófagos, haciendo que estas células, tanto los neutrófilos como los macrófagos, puedan engullir bacterias a las que se han unido complejos antígeno-anticuerpo y eran como células marcadas, de ahí el nombre de opsonización, y que potenciaban el número de bacterias que podían destruirse varios cientos de veces más. La lisis también va a estar aumentada con uno de los productos que es el C5B6789, los cuales tienen la particularidad de formar o son un complejo citolítico, que es una combinación de múltiples factores de complemento. Luego tenemos también la misma aglutinación que se va a dar por los mismos productos de complemento, que va a hacer que cambien las superficies de microorganismos invasores, va a hacer que se adhieran a estos y así favorecer la aglutinación. Por otra parte, también puede tener efecto toda esta cascada de neutralización de virus. Quimiotaxia, si se acuerdan de la quimiotaxia de leucocitos, está sobre todo dada por el fragmento C5A que inicia la quimiotaxia de neutrófilos y macrófagos, haciendo que un gran número de estos fagocitos migre a la zona del tejido adyacente, como habíamos visto con anterioridad en el anterior capítulo. Luego está la activación de mastocitos y basófilos, que está sobre todo dado por el C3A, C4A, C5A, los cuales tienen la capacidad de activar mastocitos y basófilos, haciéndoles liberar más histamina, más heparina y otras sustancias locales. Y ustedes saben que estas sustancias tienen la capacidad de aumentar el flujo sanguíneo local, aumentando así la fuga de proteínas, de plasmáticas al tejido y de causar reacciones tisulares que van a ayudar a inactivar o inmovilizar el antígeno. Entonces, todos estos factores los hemos visto al ya entender un poquito qué era el fenómeno de inflamación, y más adelante los vamos a volver a tocar, sobre todo en el sentido de alergias. Bueno, por otra parte vienen los efectos inflamatorios, además de los efectos inflamatorios que van a ser debidos a la activación de mastocitos y basófilos, también existen otros productos de complemento que van a contribuir a esta inflamación local. ¿Cuáles son los atributos especiales del sistema de linfocitos T y linfocitos T activados e inmunidad celular? Entonces, la liberación de linfocitos T activados en el tejido linfático y formación de linfocitos T de memoria. Los linfocitos que han sido formados se conservan en el tejido linfático, como habíamos dicho, para convertirse en linfocitos T adicionales de un clon específico. Y cuando existe una posterior exposición al mismo antígeno, la liberación de linfocitos T activados es mucho más rápido, mucho más potente que durante la primera exposición. Entonces, este acápite trata de los linfocitos T y la inmunidad celular. Lo anterior que habíamos hablado eran los linfocitos B y la inmunidad humoral. También habíamos visto que
los anticuerpos, la concentración de anticuerpos era mayor ante un contacto repetido de un agente extraño. Lo mismo pasa con los linfocitos T, que ante una posterior exposición al mismo antígeno, la liberación de linfocitos T activados es mucho más rápido, mucho más potente que durante la primera exposición. Y de igual manera nos dicen que también tenemos linfocitos de memoria de este tipo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existen células presentadoras de antígeno, de proteínas del complejo principal de histocompatibilidad y receptores para el antígeno en los propios linfocitos. Entonces, a diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T son los que responden a antígenos solo cuando los antígenos van a estar unidos a moléculas específicas o proteínas del complejo principal de histocompatibilidad. Este complejo de histocompatibilidad o proteínas está situado en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno pueden ser las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Entonces, vamos a quedar en esta parte, por favor, en las células presentadoras de antígeno. Entonces, quédense con que ya hemos hablado de los linfocitos B, las características de los anticuerpos, quiénes son, cómo actúan, y que también existen linfocitos B de memoria, que ante una nueva exposición se formaban más anticuerpos. Y por otra parte, en este acápite, que es la inmunidad celular referente a los linfocitos T, también vemos que existen linfocitos T de memoria. Pero una cosa muy importante que tienen que acordarse es que los linfocitos T, a diferencia de los B, solo van a responder a los antígenos cuando estos antígenos estén unidos a moléculas específicas como el complejo principal de histocompatibilidad. Están estas situadas en las proteínas, en la superficie de células presentadoras de antígeno. Y las células presentadoras de antígeno pueden ser las células dendríticas, pueden ser los macrófagos, pueden ser los linfocitos B. Entonces es muy importante diferenciar, porque los linfocitos B, como habíamos dicho antes, directamente pueden actuar contra un antígeno, o el antígeno puede hacer que este linfocito B tenga la capacidad de ir formando, diferenciándose hasta llegar a formar, ya a través de células, los plasmoblastos, pueda llegar a formar anticuerpos. Mientras tanto, los linfocitos T no. Los linfocitos T necesitan que el macrófago, la célula presentadora, les presente al antígeno, y vamos a ver más adelante cómo lo van a hacer. Entonces, vamos a quedar ahí, porque si si queremos apurarnos, no lo vamos a hacer de manera adecuada. Les agradezco su presencia. Continuamos el miércoles a la misma hora. Muchas gracias.